Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com y hoy quiero hablarte sobre cómo crear o si es mejor realmente crear un podcast o varios podcasts. O cómo hacerlo si quieres crear varios podcasts. En mi caso tengo en la actualidad 8 podcasts, pero empecé con un podcast que se llamaba SEO para Blogger. Digo se llamaba porque ahora se llama SEO para Google. Fue un cambio que hice de branding o de nombre para que se identificara mejor con el contenido que iba subiendo, que acabé subiendo y que ya no se centraba exclusivamente en blogs. Por tanto, conclusión inicial, aunque vamos a entrar de lleno en un poquito más de información, te recomiendo que empieces por un único podcast y que luego vayas creando más podcasts. A partir de, diría, 6 meses o un año, el primer podcast, focalízate en él, dale máxima prioridad, hazlo crecer al máximo y después es cuando ya puedes ir creando nuevos podcasts. No obstante, puedes empezar creando varios podcasts de inicio, pero mi recomendación, si nunca has creado un podcast antes, es que empieces con uno, te focalices en él, aprendas, te equivoques, saques todo lo máximo la máxima productividad gracias a la experiencia y gracias a todo ese conocimiento que vas adquiriendo, que vas consiguiendo, que vas creando episodios que antes los primeros yo recuerdo que tardaba pues varias horas en crear un único episodio por todo el desconocimiento, por la inexperiencia, porque tenía que borrar muchas partes, porque repetía innumerablemente la palabra vale una y otra vez. Y cuando vayas consiguiendo corregir todo eso, escúchate, siempre creo que al inicio es uno de los mejores consejos que te puedo dar, escucha tus episodios o tus audios cada vez que vayan saliendo para ir corrigiendo los errores. No es escucharlos sin más, sino ir corrigiendo. En mi caso, yo utilizaba mucho la muletilla vale y lo que hice fue... Punto 1, detectar ese error que yo no me daba cuenta, por tanto, a la hora de escuchar mis propios episodios es cuando te haces un poquito más, realmente escuchas como si fuera otra persona y es cuando puedes corregir esos errores que en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Así que, punto 1, escucha tus episodios. Punto 2, que no te pare eso para no crear episodios. Todos empezamos y todos cometemos errores, sobre todo más al inicio, pero que eso no te frene y que busques la perfección para lanzar tus primeros episodios. Porque eso no va a llegar nunca, la perfección nunca va a llegar, vas a ir mejorando, pero es mejor, bajo mi punto de vista, cuando haya obviamente un mínimo de calidad, empezar a publicar. Y según vas creando esos episodios, cuando tengas 50 o 100 episodios publicados, vas a darte cuenta que, pues los primeros son muy distintos a los últimos, pero todo eso te va a hacer que, incluso los primeros puedes modificarlos, volver a grabarlos y sobreescribir ese archivo de MP3 que haya subido, ese audio, que de hecho yo en el podcast de SEO para Blogger, ahora SEO para Google, hice en los primeros 5 episodios, porque después de coger experiencia, sí que noté que esos primeros episodios tenían bastante audiencia por ser los primeros, pero que estaban bastante mal. No obstante, si no hubiera dado el paso de crear esos primeros episodios, seguramente habría seguido procrastinando durante 2, 3, 4 meses sin necesidad alguna. Pero como digo, creo que es importante empezar siempre sabiendo estas limitaciones y que lo único que va a hacer que mejoremos es la experiencia y sobre todo dar el paso y perder el miedo. Por tanto, como punto importante, crea tu primer podcast, sobre todo de una temática que te guste, que te apasione. Intenta que sea un contenido evergreen, es decir, que si yo lo escucho hoy o lo escucho dentro de 10 años, me va a seguir valiendo. Esto no tiene por qué ser así. Si quieres crear un podcast de noticias, de tendencias, de cómo está funcionando algo de tecnológico hoy en día o lo que sea, no hay ningún problema, pero es interesante crear contenido o al menos un podcast específico de contenido evergreen. Porque como digo, esto según la gente va buscando, según va descubriendo ese podcast,
o esos audios, esos episodios a través de Google, a través de distintas plataformas de podcasting, pueden seguir creciendo la audiencia y, por tanto, si tienes algún patrocinador, si recomiendas algún servicio, algún producto, va a seguir generando clientes, tráfico, audiencia. Si es un contenido de las últimas actualizaciones de Facebook o cómo funciona el Mac de 2002, pues obviamente eso, al cabo de unos meses, ya no va a tener interés, no va a tener búsquedas, no va a tener escuchas. Esto tienes que tenerlo bastante en cuenta. Una estrategia que a mí considero que si yo empezara hoy en día haría, tanto por mi experiencia personal en la actualidad como por lo que he visto en otros podcasts, es hacer algo más que otras personas. Esto lo dijo John Lee Dumas, también Pat Flynn, lo veo ahora en muchos, no tantos, pero en bastantes podcasts, y es básicamente, si alguien crea un episodio semanal, crea tú uno al día. Y esto, por ejemplo, de entrevistas. El hecho de hacer entrevistas, punto 1, hace que otras personas, esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio, ponerte en contacto con un montón de personas, muchas te dirán que no, otras que sí, cuadrar el calendario, como digo, requiere mucho esfuerzo, sacrificio, mucho trabajo detrás de todo esto, pero básicamente esto te va a permitir crecer más rápido por el número de contenido de episodios que vas a crear. 2, que estas personas que vas entrevistando, no todas, pero algunas de ellas van a recomendar esas entrevistas a sus seguidores, en sus redes sociales, en su blog, etc. De hecho, yo muchas de las entrevistas que me han ido haciendo las tengo puestas en una sección en la sección de quién soy. Tengo ahí puestos los enlaces y esos son enlaces que, de nuevo, funcionan si quieres aprender más sobre enlaces, SEO, etc., a ganar autoridad en Internet. Te recomiendo que escuches el podcast de SEO para Google. Bueno, entonces, el hecho de hacer entrevistas, además, puedes aprender de las entrevistas. En mi caso, en el podcast de Instagram, no hago entrevistas diarias, pero sí hago entrevistas a gente que me gusta saber, que quiero saber más de cómo hacen algo en particular, cómo han conseguido ganar tantos seguidores, cómo consiguen vender. Y esto, el tener un podcast de entrevistas, o algunos episodios donde hago entrevistas, me permite preguntarles como si fuera una consultoría privada, gratis para mí, donde van a responder todas mis dudas, todas las dudas y preguntas que me surjan, y puedo sacar su estrategia, aprender y además compartir ese conocimiento y esas preguntas que yo tengo y que muchas personas también se pueden hacer, y que hace que se genere un contenido pues de mucho valor. Y por otra parte, no tienes que ser el mayor experto, sino que tú traes a los expertos y además eso hace que te conviertas en experto por lo que aprendes, por lo que luego tú puedes poner en práctica, en acción con tus propios emprendimientos, tu web, tu podcast, lo que sea, tu cuenta de Instagram, y además, como digo, te van a relacionar con esas otras personas que entrevistas y eso hace que ganes autoridad y mucha gente pues vaya a confiar en ti porque te relacionas con esas otras personas. Por tanto, aunque no sea tu estrategia como tengo yo en el podcast de Instagram principal, hago entrevistas, pero hago también episodios yo mismo, creo que si quieres crecer hoy con un podcast, yo haría un podcast de entrevistas diarias, por lo menos durante unos meses, 6 meses o un año. Y después a lo mejor puedes pasarlo a entrevistas semanales. Pero si eres capaz de conseguir 1 o 2 patrocinadores, crear esos 10 primeros episodios incluso sin patrocinadores, que salgan los primeros 5 episodios cuando hagas el lanzamiento, darlo a conocer, publicidad, colaboraciones, una estrategia buena de contenido, sobre todo invirtiendo al principio cuando hagas ese lanzamiento con 5 episodios. Eso va a hacer que ese podcast se dé a conocer, crezca y a partir de ahí es cuando pasen esos meses, vayas mejorando y ya te recomiendo, ya puedes ir segmentando el contenido, creando podcasts específicos como he ido haciendo yo, por ejemplo con el podcast de los últimos días, donde iba contando todo lo que me iba pasando, lo que me va pasando a lo largo de los últimos días de mi emprendimiento, todos los cambios, que si compro dominios, que si vendo algo, todo lo que me va pasando. O este podcast de Marketing Digital para Podcast, donde voy creando, lo podía haber metido en el podcast de Marketing Digital, pero como tengo varios podcasts, tengo un montón de información, un montón de
de cosas que puedo compartir y ayudar a otras personas más específicas que simplemente de marketing digital más genérico. Por tanto, empecé con el podcast de SEO, más de nicho, más específico. Luego fui creando distintos podcasts, el podcast de marketing digital para podcast, el podcast de los últimos días, que también cambió de nombre y ahí hago experimentos, el podcast de productividad máxima, que este es el Evergreen que te comentaba antes, donde doy trucos, consejos, hábitos para mejorar tu productividad. Y este podcast, por ejemplo, pues funciona bastante bien. Y por otra parte, el hecho de crear varios podcasts te da la oportunidad de probar y ver qué temáticas de por sí funcionan mejor para podcast, para formato audio. Porque muchas veces podemos tener ideas, podemos hacer un estudio de mercado que, de hecho, te explico cómo hacerlo en borjagirón.com, en un artículo específico. Y gratis, estudios de mercado gratis. Antes de lanzar cualquier idea de negocio, incluso cualquier podcast, te recomiendo que hagas un pequeño estudio de mercado gratuito para ver si hay interés y si puede funcionar. Entonces, como digo, punto 1, crea un podcast. Cuando tengas una experiencia suficiente para que en lugar de tardar 5 horas en crear un episodio, tardes una, ahí es cuando todo ese tiempo que vas a ir ahorrando, que vas a ser mucho más productivo, puedes empezar a segmentar, a crear episodios más específicos y a crear podcasts, distintos podcasts de temáticas más de nicho e incluso algunas que sean evergreen, psicología, historia, productividad, etcétera, que funcionarán hoy y funcionarán dentro de 10 años. Y esto te hace que vaya a poder crecer de una forma más natural sin tú centrarte en crear contenido de forma diaria. Que también, por ejemplo, un podcast de noticias de tecnología, como el de Mixio, por ejemplo, funciona muy bien, pero los escuchan, cuando los descubres, empiezas a escuchar, pero no vas a escuchar los anteriores, porque, como digo, no es una temática evergreen. Los lanzamientos de Apple de hace 5 años no interesan normalmente, pero sí las novedades que salen hoy en algo en particular. Y eso hace que, por una parte, esas personas se habitúen a escuchar tu podcast de novedades, de noticias, etcétera, pero por otra es más complicado dar a conocer esos podcasts. Así que, y como te decía, hay podcasts, hay temáticas que van a funcionar mejor. Entonces, si creas, como en mi caso, 8 podcasts, pues yo me he dado cuenta que el podcast de SEO, el podcast de marketing digital y el podcast de Instagram funcionan muy bien, simplemente por la temática que son. Pero, por ejemplo, el podcast de marketing digital para podcast, como es este, o el podcast de los últimos días, que es más de nivel de emprendimiento, más de contar mis cosas, no funcionan tan bien de forma natural, incluso aunque el contenido, bajo mi punto de vista, por ejemplo, en el de los últimos días, creo que aporta mucho más valor que otros podcasts o que otros episodios. Sin embargo, de forma natural, si no le doy mucha publicidad o mucho bombo o lo que sea, o mando con la estrategia de email marketing, que también doy a conocer a través de la newsletter, a través de los alumnos de triunfacontublog.com, etc. Pero si no, es muy complicado, o por lo menos con la experiencia de forma orgánica, entre comillas, que crezca. Entonces, el hecho de crear varios podcasts te da la oportunidad de ver cuáles son los episodios, las temáticas que mejor van a funcionar y que más van a crecer con el mismo esfuerzo. Así que luego, a partir de estos resultados, puedes ir dedicándole más tiempo a estos podcasts que más resultados te están dando. Por ejemplo, el podcast Marketing Digital para Podcast, tiene cierto interés, pero no crece de forma tan rápida con el mismo esfuerzo que otros podcasts. Por tanto, le dedico menos tiempo que, por ejemplo, a el podcast de Instagram o a el podcast Marketing Digital, porque de forma natural, por los algoritmos de las aplicaciones de podcast o por lo que sea, crecen mucho más. O hay más interés por parte de las personas. Por tanto, estas serían mis recomendaciones. Recuerda apuntarte a mis cursos de marketing digital completamente gratis. Todos los cursos son gratis y completos en triunfacontublog.com. Además, accederás al grupo privado de Telegram. Ahora mismo hay más de 1.200 alumnos que estáis ahí dentro y me podéis lanzar vuestras preguntas, sugerencias y además analizo vuestros perfiles de Instagram y vuestras páginas web
Simplemente me ponéis el enlace, oye Borja, me he apuntado a los cursos, me puedes analizar mi perfil de Instagram, aquí me pasas el enlace, o mi tienda online, y en un par de minutos analizo lo más importante, a lo Alberto Chicote, directo a lo que necesita mejorar para que mejores tus resultados. Así que espero que te haya gustado este episodio. De nuevo, también en triunfacontublog.com tienes un curso de podcast, por si acaso todavía no has creado tu podcast, donde te explico todas mis técnicas, mis trucos. Suscríbete a este podcast, recomiéndalo si crees que puede ayudar a alguien y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.